¿Te ha pasado alguna vez que orando y en tu tiempo personal con el Señor has necesitado que Dios te recordara quién eres en Él? Hay una parte, un versículo que dice que nadie tenga un mayor concepto de sí mismo que el que deba de tener, pero tampoco menos. Es importante, creo que es importante saber conocer la identidad que tenemos dentro del contexto de lo que es el reino de los cielos, de lo que es el reino de Dios, entendiendo que vivimos con los pies en la tierra, pero luego tenemos una vida espiritual que vivir, de la misma manera que tenemos una guerra espiritual que batallar. Una guerra que está en nuestros propios miembros, contra nuestra carne, y una guerra que nosotros tenemos que batallar para luchar contra aquellos pensamientos que vienen a nuestra mente cuando Dios pone delante de nosotros cosas que a nosotros se nos escapan y que siempre nos vemos infravalorados, incapaces. Si lees un poco, si conoces un poco la historia del pueblo de Israel, de la palabra de Dios, verás cómo aquellos hombres y mujeres que fueron llamados por Dios, ellos se vieron así, ¿no? Moisés, cuando fue llamado, dijo: mira, yo no sé hablar, mira a ver si hay otro para ir. Ves a los profetas, ves a Isaías, ves a hombres que cuando Dios los llama, teniendo conciencia de a qué les estaba llamando, ellos, creo, imagino y pienso, de una manera muy lógica, ellos decían: creo que te equivocaste. Esto que me estás pidiendo, este plan que tienes, creo que pueden haber personas más capacitadas que yo para poderlo hacer. Entonces, por favor, mira a ver si no te has equivocado, y es que, desde mi opinión, creo que habrá otros, ¿no? Bueno, ¿te has sentido alguna vez así? ¿Sí? ¿Entiendes lo que digo en cuanto a esa incapacidad natural que sentimos, esa sensación de pequeñez, esa sensación de que no vamos a poder hacer aquello que quizás sientas de Dios, y lo que haces es: no, esto no es para mí, y sin querer o queriendo le dices: mira a ver si hay otro. Quiero compartir en esta mañana, con la ayuda del Señor, la vida de uno de los guerreros del Antiguo Testamento, un hombre común y corriente, que se llamaba Gedeón. Gedeón fue el quinto juez de Israel después de Débora. El nombre de Gedeón significa el que rompe, destructor, guerrero poderoso. Eso es lo que significa Gedeón. Pero había una gran diferencia en cómo le veía Dios y cómo se veía él. Gedeón es un ejemplo de cómo Dios puede usar a personas comunes y corrientes para hacer cosas extraordinarias. Él era un hombre humilde, él pertenecía a la familia más pequeña del pueblo de Israel. Repito, él era un hombre común y corriente, no era nadie especial. Pero Dios le escogió para liderar a su pueblo y derrotar a sus enemigos. Gedeón se le nombra en el libro de Hebreos como un héroe en la fe. Dentro de los personajes que tú puedes leer en Hebreos 11, vas a ver que el nombre de Gedeón está. Y la historia de Gedeón nos enseña
que no importa quién seas en el Señor, no importa el tiempo que tú lleves en el Señor, no importa quién seas dentro del cuerpo de Cristo, si tú has entregado tu vida a Cristo, si tú has rendido tu corazón a Cristo, no importa. Después de eso, en el momento que el Espíritu Santo ha venido sobre tu vida, Dios puede usar tu vida para su gloria. Yo quisiera compartir con vosotros parte del capítulo 6 de Jueces, versículos del 11 al 16, e iremos meditando en este texto. Entonces el ángel de Jehová fue y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que pertenecía a Joás el abiezerita. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, oh valiente guerrero. Y Gedeón le respondió: oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Jehová le miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: oh Señor mío, ¿con qué podré yo librar a Israel? He aquí que mi familia es la más insignificante de Manasés, y yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Pero Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El Señor bendiga su palabra. Señor y Padre, tú eres el gran guerrero, Señor. Tú eres el todopoderoso. Tú eres el que todo lo puede. Señor, y en esta mañana queremos seguir adorándote. Y te queremos adorar rindiendo nuestro corazón ante tu presencia, ante tu palabra. Pidiéndote en el nombre de Jesús que nuestra mente y nuestro corazón quede rendido ante tu palabra, que no razonemos, que la recibamos por fe. Y queremos pedirte en el nombre de Jesús: Espíritu Santo, haznos entender. No solamente queremos oír, sino que tú nos reveles cuál es tu plan, tu propósito para nuestras vidas en este domingo, Señor. Que tu palabra llegue, que empape nuestro espíritu, que empape nuestro ser, y que nos haga entender qué es lo que nos quieres decir. Que la aceptemos en fe, que la atesoremos como un tesoro, que la hagas rema en nosotros, que la selles como fuego, para obedecerla, para llevarla a cabo, para ponerla en práctica. Recibe toda nuestra gloria, toda nuestra adoración. Nos rendimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gedeón vivió en una época en la cual Israel no tenía rey. Dios levantaba jueces para defender a su pueblo. Y en esa época Israel estaba siendo atacado y empobrecido por los madianitas. Los madianitas vivían de robar. Ellos dijeron: ¿para qué nos vamos a calentar la cabeza? En plantar o en tal. Ellos robaban, ellos saqueaban, ellos iban y llegaban a los lugares
eran numerosos, y entonces lo que hacían era robar. Entonces en ese momento en el que estamos leyendo el texto, su contexto, vemos a un Gedeón que estaba recogiendo todo lo que era el trigo, toda la semilla, con un propósito, esconderlo, porque sabían que tarde o temprano llegaban los madianitas y se lo llevaban todo, robaban. Entonces, lo que era el pueblo de Israel, eso lo que hacía era empobrecer al pueblo de Israel. Devastaban todos los cultivos y claro, no tenían para comer, no tenían para sembrar, y la situación era complicada. Vamos a leerlo en el mismo capítulo 6 de Jueces, en los versículos 4 y 6. Dice: y acampando contra ellos arruinaban las cosechas de la tierra hasta cerca de Gaza. No dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni toros, ni asnos, porque venían con sus ganados y con sus tiendas, siendo como langostas por su multitud. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Israel era empobrecido en gran manera por causa de los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Dios eligió a Gedeón para ser el juez de Israel. En medio de esta situación hay un clamor, y cuando el pueblo de Dios clama, Jehová oye y Jehová mueve. Amén. Pero se mueve a mover. Que a veces dijimos, no, vamos a orar, y que Dios, me imagino a Gedeón, delante de un ejército numeroso, el clamor podría ser: Señor, manda fuego del cielo y quémalos a todos y destrózalos. Pero el clamor del pueblo fue salir, pelear y derrotarlos. ¿Y a quién elige? Elige a Gedeón. Un hombre que, como hemos visto, común, corriente, de una familia normal, y Dios le escoge con el propósito que salve a su pueblo. Y para Dios, cuando se presenta, le da una identidad. Y se le apareció el ángel de Jehová y le dije: Jehová está contigo, oh valiente guerrero. Claro, eso se lo dijo Dios, pero Gedeón no se lo creyó. No se lo creía. Pero querido hermano y hermana, tú para Dios eres un valiente guerrero. Otra cosa es que tú te lo creas, y otra cosa es que tú quieras vivir una vida entendiendo que tu lucha no es contra carne ni sangre, que tú tienes batallas y guerras que pelear. Y como iglesia tenemos proyectos, tenemos planes, tenemos objetivos que tienen una connotación natural y siempre un trasfondo espiritual. ¿Cuál es el trasfondo espiritual de todos aquellos proyectos que queramos hacer como iglesia? ¿Ser una iglesia más grande? No. Extender el reino de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios lo irá añadiendo. Ese es el objetivo que tenemos. Pero el reino de Dios sufre violencia, decía Jesús. Tenemos un enemigo que se posiciona con un objetivo, y es atacar al reino de Dios. Ataca a la iglesia porque la iglesia es el instrumento que Dios le ha placido tomar, hombres y mujeres como Gedeón. Quizás habrán algunos que a lo mejor puedan ser como Moisés, otros como Abraham, otros como Isaías, otros, pero Dios le ha placido tomar hombres y mujeres completamente diversos, con pensamientos diversos, sin ningún uniforme, pero llamados a tener una uniformidad, un mismo sentir, un mismo objetivo y sobre todo una misma identidad, que estamos todos dentro de un mismo ejército. Todos pertenecemos al ejército de Dios. Amén. Y él le dice que es valiente
guerrero. ¿Tú te has parado a pensar alguna vez y te has creído que Dios te tiene como un guerrero? ¿O es un título que no va contigo, que no es importante para ti? A lo mejor es la primera vez que lo escuchas, ¿eh? A lo mejor hoy en la iglesia, en este día, es la primera vez que escuchas que Dios te mira como un valiente guerrero y una valiente guerrera. Porque eso es lo que le pasaba a Gedeón. Gedeón no se veía a sí mismo como le veía a Dios. ¿Y qué hacía? En vez de salir a luchar por su pueblo y por su familia, Gedeón estaba escondiendo trigo. Era lo más fácil, porque él no había entendido quién era él en Dios. Era un juez, alguien elegido, pero él no había entendido. Entonces él lo que hacía era presentar una defensa, decir, estos son una banda, nosotros somos pocos, no tenemos la fuerza que tenemos ellos. Entonces, ¿en qué se enfocan? Se enfocan, vamos a coger todos nuestros animales, vamos a coger todo el grano, vamos a todo lo que es la cosecha, y la vamos a esconder, para cuando vengan, en vez de pelear con ellos y vencerlos, pues que vengan, que busquen, y lo que tenemos que hacer es esconderlos muy bien para que no lo encuentren. ¿Vale? Pero los propósitos de Dios no era que Gedeón se escondiera lo que tenía, sino que peleara por su pueblo y venciera. Y el Señor tuvo que llegar a casa de Gedeón para animarlo, para impulsarlo a ser el guerrero que Dios sabía que él era. Pero al principio Gedeón, el poderoso guerrero, lo único que ponía eran excusas para no hacerlo. Y quisiera que pudiéramos trasladar esa historia que vamos a ir viendo en este corto pasaje a nuestra vida. Lo vuelvo a repetir porque así lo creo. Para el Señor nosotros somos guerreros. Más menos capacitados, más menos diestros con las armas que no son carnales, que son espirituales, pero somos guerreros. Y eso lo sabe Dios. A lo mejor lo sabe Él mejor que yo, en relación a mí mismo, ¿eh? Pero al principio Gedeón no lo tenía claro. Mira, Dios sabe que podemos ser esforzados, sabe que podemos serlo, sabe que podemos ser valientes. Él lo sabe. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará contra nosotros? Y el mismo libro de Romanos, el versículo 37, dice: sin embargo, en todas estas cosas somos más, no vencedores, más que vencedores, porque ese más es el poder del Espíritu Santo obrando en medio de nosotros. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero muchos de nosotros, a pesar de que tenemos toda la capacidad en Dios de luchar contra nuestros problemas, de luchar por nuestras metas, tenemos la misma actitud que Gedeón. Nos escondemos de nuestras responsabilidades, nos escondemos de buscar de manera sincera, valiente, esforzado, sin temor a lo que Dios me diga, cuál es el llamado que Dios tiene para ti. Porque estoy convencido, y te lo vuelvo a decir, a lo mejor no lo entiendes, pero Dios no ha venido a buscarte. Dios no te escogió para que tú vengas el domingo y te sientes aquí a escuchar la predicación. Si ese es el pensamiento que tienes, estás completamente equivocado. Él vino, Él te escogió, no por obras de justicia,
sino porque Él tiene un plan. Él escogió a 12 hombres. 3 años estuvo con ellos. Cuando miras la condición de cada uno, eran hombres comunes y corrientes. Y durante 3 años quiso hacerles ver y entender que Él los escogió con un propósito, con un plan. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Haced discípulos. Enseñarles todo lo que yo os he enseñado a vosotros. Sed testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Sed luz, sed sal. Relacionaos, sentados, como me he sentado yo en mesa de pecadores, para que puedan ver la luz que yo he traído a vosotros. Nos escondemos. Gedeón se escondía e intentaba esconder todo lo que Dios le había dado. Nadie de los que estamos aquí podemos decir que Dios no nos ha dado un don. Y si alguno piensa que no ha recibido ningún don de parte de Dios y lo esconde, dará cuentas de ello a Dios. No somos iguales, no tenemos todos la misma capacidad, pero tú puedes tener 2, el que está a tu lado puede tener 5 y el que está enfrente de ti puede tener 10. Pero no es más importante el que tiene 2 que el que tiene 10. Lo grave es que lo poco que tengas no lo pongas al servicio de Dios. Porque Dios quiere que recuerdes algo, que alimentó a más de 5.000 con 5 panes y 2 peces. No es la cantidad que tú tengas, es lo que tú eres capaz de poner al servicio y a los pies de Cristo para que Él pueda usarte y Él pueda glorificarse por medio de ti, ahí donde Dios te ha puesto. Nos escondemos. Me acuerdo que un día hablaba con alguien que tenía luchas personales porque sabía que su vida iba muy en desacuerdo con lo que él conocía de Dios, y yo le dije, digo, tienes que buscar la palabra de Dios, tienes que ir a la palabra de Dios, tienes que leer la palabra de Dios, porque Dios te va a hablar a través de ella. A lo mejor yo me puedo sentar contigo, yo puedo decir y puedo darte mi opinión, y si quieres rechazarla, la rechazas, pero ve luego a la palabra, a la Biblia, porque la Biblia es la verdad, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Me dices, no, si la tengo ahí, pero no la abro. Digo, ¿por qué no la abro? Y dice, porque cada vez que la abro me habla y no me gusta lo que me dice. Vale. Pero eso le pasa a ese, me pasa a mí, te pasa a ti. Porque hay cosas que Dios tiene que llamar. A Gedeón no le gustó que le llamara para decirle, no, tienes que dejar de esconder y vete a pelear contra los madianitas. Gedeón, hermanos, Gedeón, un hombre común y corriente. ¿Sabes cuántos madianitas eran? 135.000. ¿Sabes con cuántos ganó a 135.000? Con 300. Ese es el Dios que tienes. Ese es el Dios que tienes. ¿Vale? Sí, eres un Gedeón. Que Dios te escogió, mejor a otros los escoge con otras capacidades, pero ese es el Dios que tenía Gedeón y ese es el Dios que tienes. Primero cogió todo lo que tenía. ¿Cuántos tenemos? 30.000. Vamos con 30.000 contra 135.000, menos guantas nos darán. Y cuando dice, no, soy masa, sobra, no ni a paella patatas. Y coge, lo prueba, y dice, bueno, pues con 10.000. No, ves y pruébalos. Y ella decía, pero Dios,
¿Cómo somos muchos si son 135.000 o son más? Vas a pelear con demasiadas reservas propias. Vas a querer derrotar a los madianitas con ese tuya de que puedes. Y los llevó, los probó, sabéis la historia, los llevó, los probó y quedaron 300. Pero fue valiente, aunque él no lo sabía, porque igual soy yo. Y dice con 300, digo, pues búscate otro, porque yo... Y sin embargo, él fue valiente, él obedeció, se fue con 300 contra los madianitas en la guerra. Os invito a que leáis el pasaje, es impresionante. Pero son de esas batallas, de esas guerras, en las que lo único que está buscando Dios es glorificarse y aumentar la fe de aquellos que se dejan usar por el Señor y que dan pasos de obediencia a Dios dentro de una locura. Porque quizás haya batallas, guerras que estés enfrentando y que a lo mejor te tienen paralizado y no quieres ir para adelante porque esperas sentirte fuerte y te estás fortaleciendo en no sé qué. Y vas a ver como Dios le dice algo a Gedeón que tú necesitas entender en esta mañana. Vamos a ver por qué muchos de nosotros somos guerreros sin victoria como Gedeón. Gedeón, Dios le llamó guerrero, pero no tenía victorias. ¿Por qué teniendo toda la capacidad de alcanzar lo que tenemos por delante, vivimos presos del temor y presos del desánimo? Y lo primero es que nos pasa como Gedeón, porque Gedeón tenía un concepto equivocado de Dios. Y eso puede pasarnos a nosotros. Podemos conocer a Dios, pero no conocerle en la intimidad, porque nos falta esa intimidad con Dios, y esa experiencia de poder ver a Dios en medio de situaciones extraordinarias, que las hay. Vamos a leer Jueces 13, dice, y Gedeón le respondió, oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. En un solo versículo encontramos dos conceptos equivocados que tenía Gedeón. Tenía dos conceptos equivocados sobre Dios y que lamentablemente es muy posible que también estén algunos de nosotros. El primer concepto equivocado es que las cosas nos van mal porque Dios nos ha abandonado. O nos van mal porque, bueno, no es lo mismo de antes. El otro día hablaba con una persona, ayer comiéndose, hablaba con una persona y recordábamos las cosas que habían pasado. ¿Cuántos de aquí, voy a hacerles una pregunta, cuántos de aquí han vivido, han experimentado milagros poderosos de Dios? ¿Cuántos de aquí hace que no ven un milagro de Dios? ¿Ha cambiado Dios? Vale. Pues ayer hablaba sobre milagros que había visto. Yo he experimentado en el año 89 milagros. Yo he visto crecer una pierna, yo he visto empastar varias dientes con un metal sobrenatural, he visto un hombre en silla de ruedas levantarse de la silla de ruedas, he visto milagros sobrenaturales. Y hablábamos de que hoy esos milagros no se ven. Y yo creo que es porque hemos perdido esa seguridad y esa certeza de que Dios puede seguir usándote a ti para hacer milagros. Y no te lo crees. Entonces, como no te lo crees, te falta la fe, y como te va la fe, no vas a buscar que Dios se glorifique. ¿Cuánto tiempo hace que no impones tus manos sobre un enfermo? ¿Cuánto tiempo hace que no impones tus manos sobre una persona en una situación concreta?
¿Y cuántas veces no lo haces porque te viene una frase a la mente que te dice, pero si es que es imposible? ¿No será que la Iglesia ha perdido esa identidad que Dios le recuerda a Gedeón que tiene? ¿Cuántos cristianos pensamos que lo malo que estamos viviendo en la vida es porque Dios nos ha dejado? Porque el Señor nos ha abandonado. No podemos, nos hemos quedado sin fuerza para poder enfrentar nuestros problemas porque Dios no está con nosotros. Pero ¿qué dice la Biblia? Una cosa es lo que digas tú, otra cosa es lo que tú pienses, otra cosa es lo que te diga yo, otra cosa es lo que te diga el vecino del quinto, y otra cosa es lo que dice Dios. Vamos a ver qué dice Dios. Juan 14, del 15 al 17 dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros los domingos. ¿No? Siempre. Amén. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en nosotros. Está dentro de ti. El Todopoderoso está en medio de ti. Deuteronomio 31, 6, 8 dice: esforzaos y sed valientes. Esforzaos y sed valientes. No tengáis temor ni os aterroricéis de ellos, porque el Señor tu Dios va contigo. Él no te abandonará ni te desamparará. Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo ante la vista de todo Israel: esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Jehová juró a sus padres que les había de dar, y tú se la darás en posesión. El Señor es quien va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te atemorices. Amén. Eso es lo que Dios te dice en esta mañana. Falta que te lo creas o no. Mira, muchas veces nos va mal en la vida no porque Dios nos abandona, sino porque nosotros lo abandonamos a Él. Huimos de su llamado. Huimos de su voz. Y le abandonamos. Empezamos a vivir en nuestras fuerzas, en nuestras decisiones, y somos nosotros quienes planteamos las batallas según nuestra fuerza. Y no incorporamos el poder y la gloria de Dios, viéndose glorificar ahí donde tú no llegas. El segundo concepto equivocado es que Dios ya no hacía maravillas. Gedeón decía: ¿dónde están las maravillas que nos han contado? ¿No? Un poco lo que hablaba, ¿no? ¿Cuántas maravillas hemos visto? Y ahora pues parece ser que dice, bueno, ¿y dónde están todas esas maravillas, no? ¿Por qué no se producen hoy? No. Yo tengo claro que la culpa no es de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muchos tenemos esa idea errónea, hermanos. Dios sigue siendo el mismo. Y a lo mejor puedes llegar a pensar que vivimos unos tiempos en que los milagros eran antes, que los dones espirituales eran antes. Pero no es verdad, la Biblia no dice eso. No es así. Dios sigue haciendo maravillas hoy. Y aunque tú no te lo creas, Dios sigue obrando en milagros y prodigios. Porque la Biblia dice, Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No se trata de que si Dios puede hacer maravillas, se trata de si nosotros podemos creer. Somos guerreros sin victoria, porque igual que Gedeón no usamos el poder que Dios nos ha dado. Jueces 6:14.
Y mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Aquí donde pone ve con todas tus fuerzas, la traducción correcta sería ve y pon todo tu esfuerzo en ello. Lo que le dice a Josué es: esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo, yo te daré el poder que te falte, para que la gloria no sea para ti, sino que tú te gires y me des la gloria a mí. Entonces lo que le está diciendo Dios es: ve con tu fuerza, con toda tu fuerza. Dice, ve y no escatimes esfuerzo. Con la capacidad, con todo tu esfuerzo, ve y salvarás a Israel. El Señor sabía que Gedeón podía enfrentar y vencer a los madianitas. Él lo sabía. ¿Y cómo lo sabía? Pues porque Dios se lo había dado y solo debía obedecer. Salir del lugar donde estaba, escondiendo todo lo que tenía que esconder, levantarse y empezar una lucha interna. Luego conocéis la historia, que si el vellón para acá, que si el vellón para allá, pero le entró, pero ya se puso a andar, ya se puso a caminar. Llegó un punto en que él creyó y empezó a actuar. Solo debía obedecer y esforzarse en ir a pelear. ¿Te acuerdas de Pentecostés? ¿Qué te recuerda Pentecostés? Una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Tú eres la iglesia del Señor? No te oigo. Amén. Bueno, Dios está revestido de poder. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Qué más esperas tener? Capacidad, un máster, un doctorado. ¿Qué más esperas tener? Dios no va a mandarte a enfrentar un problema, a enfrentar una situación. Dios no te va a llevar a hacer algo si no está dispuesto a capacitarte. Pero te capacitará en la medida que tú te dispongas. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor sabe que nuestras fuerzas no podremos, pero las fuerzas del Señor sí lo lograremos. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. El Señor nos ha dado su poder, pero no para empoderarnos, para decir qué poderosos soy. Dios te ha dado su poder para que te enfrentes a todo aquello que ponga delante de ti y que va a resultar en un ataque espiritual, para que no camines, para que sigas escondiendo, para que sigas alimentándote de lo que escondes. Sin embargo, Dios quiere llevarte a una tierra que fluye leche y miel, donde hay un fruto muy grande, pero tú eliges en esta mañana lo que tú quieras hacer. Si quieres sentirte como guerrero sin victoria, o un guerrero del Señor con victoria. El Señor nos ha dado su poder, su mente, su presencia. Y te hago una pregunta: ¿qué más necesitas para tener victoria? ¿Crees que Dios te ha dado su poder? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios te ha dado tu mente, que puedas entender la mente de Dios? Pablo decía: porque no tenéis la mente de Cristo. Y sobre todo te ha dado su presencia. Mi presencia irá contigo.
Moisés le dice, si tu presencia no viene conmigo, a mí no me mueve a ver. Pero su presencia irá contigo. Donde sea que te llame, sea cual sea el ministerio que quieras emprender, sea cual sea el lugar que Dios te esté llamando dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, para prepararte, para hacerte en lo espiritual y en lo natural. Si es la voluntad de Dios, por muy grande que te parezca, Dios irá contigo. Amén. Nos vemos guerreros sin victoria porque al igual que Gedeón tenemos siempre una excusa. Siempre hay una excusa. Jueces 6, 14, 15. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Cuáles fueron las dos excusas? Mi familia es pobre y yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. ¿A quién escogió Dios para ser rey de Israel? Al más pequeño. Mientras su padre buscaba las capacidades que tenían los hermanos mayores, cuando ya pasan todos por delante del profeta y no hay otro. Sí hay uno, queda uno, pero que es un crío y está allá, está apacentando las ovejas, es el más pequeño de todos. ¿Por qué no está aquí? Porque este no es su sitio. Su sitio es que él no está capacitado para ser rey de Israel. Isabel, tráemelo. Pues ese. ¿Qué es lo que te impide llegar delante de Dios para que Dios te unja a hacer lo que Dios quiere que hagas? Para recibir la unción de parte de Dios, para ser lo que Dios quiere que seas. ¿Qué te impide? Pero Dios le contestó a Gedeón, pero Jehová le dijo, ciertamente, y esta es la predicación, el título de la predicación de Dios es esta, ciertamente yo estaré contigo. Y cuando dice ciertamente, está diciendo, no te equivoques, yo estaré contigo, aunque tú no te lo creas, pero yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Dios le prometió algo mucho más poderoso que el dinero, que la experiencia. Dios le prometió mucho más que poder, Dios le prometió mucho más que experiencia, Dios le prometió mucho más que armas. Le dijo, bueno, yo te voy a enviar ángeles y te pondremos todas las armas. Dios le prometió algo mucho más poderoso, su presencia. Su presencia. ¿Qué más necesitamos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No seamos guerreros sin victoria. Decide en esta mañana levantarte como guerrero. Y recordemos que aunque nos falten muchas cosas, nosotros los cristianos, nosotros la iglesia de Ibi, tenemos lo principal. Dios está con nosotros en aquella misión donde Él te mande. Levántate como guerrero. No seas un guerrero sentado, paralizado, ahí, sabiendo que Dios quiere y puede hacer muchas cosas. Dios necesita que dejes de esconder aquello que te da seguridad, te levantes y en sus fuerzas vayas. Jeremías 20:11, mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Amén? ¿Lo crees? Amén. ¿Te has sentido alguna vez incompetente para el trabajo que Dios tiene?
para ti. Y vamos a concluir. La misión y el llamado de Dios pueden parecer intimidantes, irrealizables, complicados, difíciles. 300 contra 135.000. Pero Jehová ganó. 300 contra 135.000. Dios ganó. Recuerda que Gedeón se sintió así. Se sintió intimidado, sintió que era imposible. Y recuerda que no pasa nada si tú también lo haces, pero Dios hoy te dice, no temas. No estás solo. Ciertamente, yo estaré contigo. Amén. Y este es día de salvación, hermanos. Dios quiere salvarte del miedo. Dios quiere salvarte de tu incapacidad. Dios quiere salvarte del temor al ejército enemigo. Dios quiere cambiar tus circunstancias. Dios quiere librarte del miedo por las circunstancias personales o que te rodean. Porque Dios te dice en esta mañana, ciertamente, yo estaré contigo. Amén. Hoy Dios te pregunta, ¿seguirás escondiéndote de tus responsabilidades? ¿Seguirás escondiéndote del llamado que yo un día te hice? ¿Seguirás escondiéndote de aquello que tú sabes a lo que te llamé y sigues escondiéndote? En esta mañana Dios nos pregunta y te pregunta, ¿sigues escondiéndote de tus problemas? ¿Seguirás pensando que Dios se alejó de ti? ¿Seguirás menospreciándote? ¿Seguirás haciendo oídos sordos al llamado que yo te hice? Hay preguntas que necesitan respuestas y que las necesita Dios, porque Dios quiere mover tu interior. ¿Confías en Él? Uy, estáis afónicos, ¿eh? ¿Confías en Él? Amén. Pues demuéstraselo. Porque yo puedo decir que confío en Él y quedarme quieto. Gedeón, al final, confió en Él. Dejó de esconder aquellas cosas. Se puso a pelear, venció y ya no le robaron más. Hoy Dios quiere infundir valor y fortaleza a tu corazón, hermano, hermana. Hoy Dios quiere infundir valor y fortaleza a tu corazón. En esta mañana Dios quiere decirte de nuevo que Él estará contigo. En esta mañana Dios te dice que Él seguirá moviéndose a través de ti en cada paso de tu caminar en este viaje hasta que llegues a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Hay mucho trabajo que hacer. Y seguimos padeciendo el ay de Jesús. Ese ay que se produjo hace más de 2500 años, que dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Ese mismo ay, ese mismo sufrir que tenía Jesús lo tenemos hoy, cuando le tuvo que decir a los discípulos, a los que caminaban con Él, levanta tus ojos y mira, los campos están blancos, la cosecha está lista, pero obreros, no, baja tú, manda ángeles para que sirva. No, manda tú, Señor, clamamos a ti para que tú derrotes a los madianitas, y tú, el Señor te dice, no, levántate tú, poderoso guerrero, camina, pelea, porque yo estaré contigo. Amén. Abre tu corazón en esta mañana para que Dios lo llene de su presencia.
Si no conoces a Cristo, no te vayas de aquí en esta mañana sin entregar tu vida a Cristo de una manera sincera, que puedas conocer a ese Dios del que te estamos predicando. No tienes que hacer nada más, simplemente ponerte en pie y decirle al Señor: Señor, entra en mi vida, toca mi corazón, quiero conocerte. En esta mañana te invito a que abras tu corazón para que Dios lo llene de su presencia, de su poder y de algo muy importante, que Dios te llene de pasión por servirle a Él. Pasión. ¿Sientes pasión por servir a Dios? O si no lo sientes, dile que en esta mañana que el Espíritu Santo te llene de su fuego y pueda producir en ti pasión, como el que dice: es que si no lo hago me muero. Abre tu corazón en esta mañana para hacer aquello a lo que Dios te está llamando. Pastor, es que no sé a qué me está llamando. Pues bueno, mientras cantamos, mientras el grupo de alabanza pasa, yo te invitaría que si tú quieres entregar tu vida a Cristo, si quieres decirle al Señor que quieres conocerle, yo te invitaría que ahí donde estás te pusieras en pie. Que tú le pudieras decir: Señor, quiero conocerte. De una manera, no de una manera intelectual, sino de una manera viva. Quiero que entres. Quiero sentir el Espíritu Santo en mi vida. Si en esta mañana tú le quieres decir al Señor que Él te llene de su poder, de su presencia, si quieres pedirle al Señor que Él te llene de pasión por servirle, si hoy en esta mañana no sabes cuál es el llamado para tu vida, que hoy le puedas decir: Señor, necesito claramente conocer a qué me llamas. Dímelo, Señor, y dame gracia para poderte decir: sí, llamé. Si quieres hacer esto, yo te invitaría a que te pusieras en pie ahí donde estás, como una muestra de que tú se lo estás diciendo a Dios, para que el Espíritu Santo se mueva y pueda ir ministrando conforme a tu deseo, al deseo de tu corazón. Si quieres pasión, si quieres fuerza, si quieres poder, si quieres esfuerzo, si quieres valentía, si quieres que ese espíritu que vino sobre Gedeón venga sobre ti, ponte en pie, porque el Espíritu Santo va a ministrar según la necesidad. Abre tus oídos espirituales, dile al Señor: abre mis oídos, quiero oírte, Señor. Necesito saber cuál es el llamado que tú tienes para mí. Necesito oír de manera clara a qué me llamas. Y de antemano quiero decirte, Señor, porque te amo, heme aquí, Señor. Úsame, envíame a mí. Quédate ahí, con tus ojos cerrados, y siente el Espíritu Santo moverse. Y vas a cantar algo que es una declaración de